titula Trabajo de fuerzas opuestas al desplazamiento, página 145 de nuestro libro. Acá la teoría dice que cuando un cuerpo se mueve, en este caso, como muestra el esquema, hacia la derecha, una fuerza opuesta al desplazamiento es la fuerza de rozamiento. Todos sabemos de que la fuerza de rozamiento es una fuerza resistora o contraria al movimiento del cuerpo. Eso quiere decir que lo va frenando por el coeficiente de rozamiento. Entonces el trabajo de la fuerza de rozamiento es negativo y se calcula, como ya dimos a conocer su fórmula, fuerza de rozamiento por la distancia que este cuerpo se mueve. Entonces el trabajo es un trabajo resistor o negativo, por eso se le coloca signo menos a la ecuación para calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento, y así con todas aquellas fuerzas que vayan en un sentido contrario al movimiento del cuerpo. Además, el trabajo neto, simbolizado por la W sub n, este trabajo neto es igual a la suma de cada uno de los trabajos. Por ejemplo, el trabajo de la fuerza 1 más el trabajo de la fuerza 2 más el trabajo de la fuerza 3. Sustituimos la ecuación, entonces trabajo 1, fuerza 1 por distancia, más trabajo 2, fuerza 2 por distancia, más trabajo 3, fuerza 3 por distancia 3. Entonces recuerda que el trabajo neto es la suma de todos los trabajos, de todas las fuerzas que participan en el sentido y dirección donde el cuerpo se mueve. Bien, seguidamente resolvemos unos dos ejemplos para comprender mejor este tema del cálculo del trabajo. Ejemplos. Analiza y resuelve. Número 1. Un niño empuja una caja de 6 kilogramos, aplicando una fuerza igual a 100 newtons. Calcula el trabajo neto sabiendo que el coeficiente de rozamiento cinético es 0.1 y la caja se desplaza 10 metros. Bien, observamos el esquema de la caja, cuya masa es entonces de 6 kilogramos. Luego nos dice que se le aplica una fuerza de 100 newtons, así como observas acá en el esquema. Esta fuerza es una fuerza inclinada a 37 grados con respecto a la horizontal. Quiere decir que esta fuerza tiene componentes. Componente X, es decir, fuerza en X, y componente Y, con sentido hacia abajo, porque la fuerza va hacia abajo. Fuerza en Y. Además, el peso del cuerpo también es una fuerza vertical hacia abajo, masa por gravedad. La fuerza normal en sentido contrario. Date cuenta, también te debes dar cuenta de que las fuerzas verticales las estoy dibujando con color azul y las horizontales con color rojo. Además, otra fuerza horizontal que participa es la fuerza de rozamiento. Aquí hay una fuerza de rozamiento que será negativa porque es contraria al movimiento del cuerpo. El cuerpo se mueve hacia la derecha a través de esta fuerza en X, que la voy a trasladar para acá. Esta es una fuerza en X. Bien, entonces la fuerza de rozamiento se calcula el coeficiente de rozamiento multiplicado por la fuerza normal. Bien, cuando ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, entonces se calculan el valor de todas las fuerzas que participan en el bloque o en el cuerpo, que se mueve 10 metros hacia la derecha. Entonces tenemos que calcular el trabajo de cada una de las fuerzas y luego hacer la sumatoria de todos los trabajos para poder calcular el trabajo neto. Bien, en este ejercicio anotamos en la redacción del problema, en la parte final, que la gravedad la vamos a tomar como 10 metros sobre segundo cuadrado. Entonces calculamos el valor de cada una de las fuerzas que participan en el diagrama de cuerpo libre y empezamos con el peso. Peso es masa por gravedad.
Entonces la masa vale 6 kilogramos, multiplicado por 10, que es el valor de la gravedad, 6 por 10, 60 newtons. Luego seguimos con el cálculo de otra fuerza vertical, que es la fuerza en Y. Recuerda que la fuerza en Y es una componente vectorial que está frente al ángulo de 37 grados. Entonces se calcula fuerza por el seno de 37 grados. Valor de la fuerza F es 100. 100 por el seno de 37 grados nos da 60.18 newtons. Entonces ya tenemos las dos fuerzas verticales que van con sentido hacia abajo, que es el peso y la fuerza en Y. Como estas dos van con sentido hacia abajo, se suman 60.18 más 60, entonces nos da 120.18. Esta es la resistencia hacia arriba, que es la superficie del suelo. Estará haciendo el sentido contrario a estas dos fuerzas verticales que van hacia abajo. A esto se le llama entonces la fuerza normal. La suma de estas dos fuerzas verticales hacia abajo hacen la fuerza normal, que tiene un valor de 120.18 newtons. Bien, ya hallamos entonces el valor de las fuerzas verticales. Ahora trabajamos con el valor de las fuerzas horizontales. Y como en nuestro diagrama tenemos la fuerza en X, es una fuerza horizontal, esta se calcula el valor de la fuerza F, que es 100 newtons, por el coseno, porque al pintar este ángulo de 37 grados toca la componente X. Recuerden entonces que es por coseno. Coseno de 37 por 100 es igual a 79.86 newtons. Luego continuamos con la fuerza de rozamiento, que se calcula el valor del mu por fuerza normal. Mu vale 0.1 multiplicado por 120.18 newtons. Es una fuerza resistora, nos da negativo y es igual al valor menos 12.02 newtons. Bien, entonces, como ya tenemos el valor de todas las fuerzas, voy a anotar acá que la fuerza en X es igual a 79.86 newtons. Y la voy a quitar de acá, que es lo mismo, pasarla para allá. Bien, entonces ya podemos calcular el trabajo de todas aquellas fuerzas que sí lo realizan. Es decir, en otras palabras, las fuerzas que forman 90 grados con el movimiento del cuerpo, estas no realizan trabajo. Eso significa que el peso no realiza trabajo, tampoco la fuerza normal que forma 90 grados con la superficie de movimiento del cuerpo. Entonces la fuerza normal no realiza trabajo. Entonces las únicas que realizan trabajo son las fuerzas horizontales, que van en el sentido en que el cuerpo se mueve. Por lo tanto, la fuerza en X sí realiza trabajo y la fuerza de rozamiento realiza trabajo negativo. Como ya tenemos la distancia, entonces calculamos el trabajo de cada fuerza, la sumamos y ahí tenemos el trabajo neto. Bien, entonces calculando los trabajos que realizan cada una de las fuerzas, primero, trabajo de la fuerza en X es igual al producto de la fuerza en X por la distancia. Fuerza en X tiene un valor de 79.86 newton y la distancia que se mueve esta masa es de 10 metros. 79.86 newton por 10 metros es igual a 798.6 newton, que es, aquí son joules. Trabajo realizado por la fuerza X. Y al determinar el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, que es la otra fuerza que realiza trabajo, entonces el trabajo es negativo porque la fuerza de rozamiento es negativo. Y al multiplicarla por los 10 metros que la masa se mueve hacia la derecha, entonces menos 12.02 newtons, que es el valor de la fuerza de rozamiento, que es negativa, es una fuerza resistora, multiplicado por la distancia de 10 metros que se mueve el cuerpo, entonces nos da un valor de menos 120.2 joules. Newton por metro es igual a joules. Bien, entonces quiere decir que la suma de los trabajos de estas dos fuerzas será el trabajo neto. Como las fuerzas tienen signos distintos, pues en vez de sumarlas hay que restarlas. Y de esa manera vamos a calcular el trabajo neto.
Bien, entonces para finalizar, el trabajo neto es igual al trabajo realizado por la fuerza X más el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Aquí está la suma de los dos trabajos, 798.6 newton más menos 120.2 joules. Más por menos da menos, entonces hacemos una diferencia, 798.6 joules menos 120.2 joules es igual a un trabajo neto de 678.4 joules. Esta es la respuesta final entonces de nuestro ejemplo número 1. Bien, ejemplo número 2, el cual dice así: halla el trabajo de la fuerza constante para todo el recorrido. Y observamos una gráfica que nos muestra en el eje Y la fuerza que se aplica, que es de 20 newtons en todo el recorrido, y se desplaza entonces en el eje X una distancia de 8 metros. Recuerden entonces que gráficamente el cálculo del trabajo es igual al área bajo la curva limitada por el eje X. Entonces, para calcular este trabajo tenemos que calcular el área que acabo de sombrear. Entonces, como es un área, trabajo es igual a fuerza por distancia. Entonces, la fuerza que se aplica es de 20 newtons por la distancia que avanza este cuerpo, es igual a 8 metros. 20 por 8, 160 joules. Esta es la respuesta de nuestro ejemplo número 2. Bien, en nuestro ejemplo número 3 se nos muestra un esquema. En el eje vertical la fuerza en newtons y en el eje horizontal el desplazamiento o la distancia en metros. Y el ejercicio nos pide: determina el trabajo para desplazar un cuerpo de la posición 0 a la posición 3. Bien, entonces el esquema nos muestra dos regiones. Recuerda que el trabajo gráficamente es área bajo la curva. La primera región es un triángulo que se encuentra por encima del eje X. Le vamos a llamar trabajo número 1. Y la segunda región es un triángulo que se encuentra por debajo del eje X, al cual le vamos a llamar trabajo número 2. Entonces recuerda que el trabajo gráficamente es el cálculo del área. Entonces esto significa que el trabajo número 1 lo vamos a calcular, bueno, fuerza 1 por distancia. La fuerza que se aplica entonces acá es de 200 newtons multiplicado por el desplazamiento de 0 a 2 0 metros a 2 metros, hay 2 metros, pero como esto es un triángulo, recuerda que es base por altura dividido 2. Entonces esta área tiene que dividirse entre 2. Eso significa que fuerza por distancia dividido 2, porque es un triángulo, es el cálculo del trabajo número 1. Entonces 200 newtons. Aquí por ejemplo 2 se cancela con 2 y nos va a quedar entonces que el trabajo en el área 1 es igual a 200 joules. Positivo porque queda por encima del eje X. Luego, para calcular el trabajo 2, como es un triángulo también, entonces fuerza 2 por distancia 2, que era la distancia 1, dividido 2. La fuerza que se aplica en el área 2, tenemos acá, es de menos 100 newtons. Por la distancia de 2 metros a 3 metros hay una distancia de 1 metro. Dividido 2, entonces menos 100 por 1 da menos 100, menos 100 dividido 2 da menos 50 newton por metro, es joules, es menos 50 joules. Bien, entonces estos son los trabajos que se hacen en cada una de las áreas. Si queremos calcular el trabajo neto, recuerda que es la suma de estos dos trabajos. Pero como una es negativa, entonces 200 joules menos 50 joules, el trabajo neto entonces que se hace es de 150 joules.
Bien, y ya con eso hemos finalizado entonces la explicación del ejercicio de aplicación correspondiente al tema del trabajo. Bien, nuestro deber